Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de la palabra, ¿verdad? Y vamos a estar basándonos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, hermanos, donde habla acerca del camino a Emaús o en el camino a Emaús, ¿verdad? Es un tema muy que me gustó mucho, hermanos, este pasaje. Ya lo habíamos leído, quizás usted ya lo haya visto o leído anteriormente, pero es una historia bíblica, ¿verdad? Es un relato bíblico muy bonito, mis hermanos, y dice de esta manera. Déjeme empezar de esta manera. En el versículo 13 del capítulo 24 de Lucas dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Sigue diciendo el capítulo 24, dice el versículo 19: entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y dice el versículo 24, hermanos, del 25 del 24, dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y mis hermanos, esta aparición de Jesús a los dos discípulos que iban en Maús, recuerde que la historia esta, ¿verdad? Habla acerca de que sucedió el mismo día de la resurrección. Entonces yo me puse a pensar, ¿verdad? Una de las cosas es que muchas veces hablamos del primer milagro que Jesús hizo, ¿verdad? Cuando convirtió el agua en vino. Pero este pasaje nos habla, hermanos, de la primera aparición después de la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Y habla de que se le apareció a estos hombres que iban en el camino a Emaús. Y ocurre que ellos, mis hermanos, mientras iban en el camino, dice la palabra que no lo conocieron. Él lo ordenó así para que ellos pudieran conversar más libremente con él. Y es algo muy interesante, ¿verdad? No sé cómo o qué sucedería, qué haría Jesús para que ellos no lo pudieran conocer, ¿verdad? Entonces, recuerde que por la debilidad de su fe, ¿verdad? Ellos quizás no le podían haber conocido, pero no pueden tomar el consuelo ofrecido del Señor, aunque Cristo entró, dice, a su estado, déjeme decirlo, de exaltación. Todavía nota la tristeza de sus discípulos y se aflige de las aflicciones de ellos, porque recuerde que la Biblia dice que ellos se iban en este camino, pero iban muy tristes por las cosas que habían pasado. Y déjame preguntarte en esta tarde, ¿te ha pasado alguna vez que vas por la calle y te saluda a alguien y tú dices:
bueno, pues ¿quién es? ¿No? Muchas veces nos saludan o pasa así y nosotros muchas veces no reconocemos a la persona, pero la persona sí nos reconoce. Pero este no es el caso, déjame decirle por qué. Porque Jesús iba con ellos, mis hermanos, y ellos no lo conocían, iba hablando con ellos y no lo conocían. Y los dos pensaron que era una persona de fuera, un extranjero quizás, por no saber lo que ocurría. Y un comentario, hermanos, llega a decir que desde cuánto tiempo Jesús iba con ellos y ellos no se habían dado cuenta, ¿verdad? Y ellos piensan que él al preguntarles, ¿verdad? ¿Qué cosas pensaban ellos que él era un forastero? Recuerde que en Jerusalén los que no saben de la muerte y el padecimiento de Jesús en ese tiempo, pues se les consideraba un forastero porque era algo que se mencionaba, ¿verdad? Era lo que se comentaba en ese tiempo, vamos a decirlo así, la muerte, ¿verdad? Y la crucifixión, ¿verdad? De nuestro Señor. Entonces, la Biblia no da mayores detalles de las dos personas que caminaban hacia Maús, solo da el nombre de uno de ellos, que se llama Cleofas, pero sí da a conocer que los dos, dice la escritura, eran discípulos. Entonces, incluso mientras caminaban les habló, pero tampoco le reconocieron y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis triste? Y yo creo, mis hermanos, llega a decir un comentarista, ¿no? Que Jesús los iba viendo caminar a los dos, iba oyendo las pláticas aún antes, ¿verdad? Quizás de que se apareciera con ellos o que se juntara con ellos. Recuerde que el Señor conoce el corazón, conoce la mente de todos, ¿verdad? Y entonces Él tiene ese poder. Y mientras ellos iban caminando, yo creo que Jesús los iba, vamos a decirlo de esta manera, examinando, ¿verdad? Y miraba, porque la palabra dice que ellos iban tristes, ¿verdad? Iban hablando, vamos a decirlo de esta manera, como lamentándose de las cosas que habían pasado con Jesús, y no recordaban las palabras que Jesús les había dicho acerca de su muerte, ¿verdad? Acerca de la crucifixión, acerca de la resurrección. Ellos no podían entender esto. Ahora, considerando que Jesús iba con ellos platicando y durante todo el trayecto ni se percataron, estaban tan afanados hablando de la crucifixión de Jesús que ni se dieron cuenta de que él mismo iba con ellos. El camino de Maús representa esos momentos cuando nosotros nos sentimos que nos quedamos solos en medio de nuestros problemas y ese afán no nos permite ver que Jesús siempre ha estado ahí caminando a nuestro lado en medio de las tormentas de nuestra vida. Entonces, este camino de Maús puede representar, recuerde esto en nuestra vida, cuando pasamos por muchas dificultades y nos olvidamos muchas veces o no vemos, ¿verdad? Que Jesús va caminando, dice el comentarista, a nuestro lado. Y Lucas 24 sigue diciendo de esta manera, cuando llegaron a Maús, los discípulos, dice, invitaron a Jesús a quedarse con ellos, aún dice sin reconocerlo, ya que se había hecho tarde. Dice, ¿verdad? El relato habla acerca de que seguían caminando en ese camino de Maús. Llegando a Maús, ¿verdad? Dice que ellos invitaron a Jesús a quedarse. Dice así, ¿verdad? En Lucas 24, 28 al 29 dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, según lo que dice Lucas 24, 28 y 29. Y una vez adentro, ¿verdad? Una vez dentro, se sentó a la mesa, dice a comer con ellos. Y aconteció, dice la palabra en el versículo 30 y 31 de este capítulo 24, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, dice, se desapareció, dice, de su vista. Y una de las cosas que decía otro comentarista, hermanos, que no lo puse en mis apuntes, pero otro comentarista llega a mencionar que no se sabe cómo es que ellos
¿verdad? Descubrieron que era Jesús cuando partió el pan y lo bendijo. Muchas veces, ¿verdad? Se piensa que tal vez fue la manera en que oró, tal vez fue la manera en que ellos veían a Jesús partir el pan, ¿verdad? Hay muchas cosas que indican o que pueden señalar, ¿verdad? Que ellos reconocieron a Jesús de esa manera, pero la verdad es que dice que cuando él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, dice entonces, dice textualmente, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Entonces, recuerde, el comentarista llega a decir también que era algo que Jesús había hecho, y déjeme decirlo con mucho cuidado, era algo que Jesús había hecho sobrenatural para que ellos no descubrieran su identidad o no descubrieran quién era el que iba con ellos, pero Jesús sí sabía quién era ellos, sabía su estado de ánimo, sabía la tristeza que ellos tenían y sabía de todo lo que ellos iban platicando, ¿verdad? Entonces dice que la verdad es que cuando él partió el pan, ¿verdad? Y les dio, es cuando entonces fueron abiertos, dice, sus ojos. Y hay muchos comentarios acerca de este pasaje, mis hermanos, donde habla también acerca de que muchas veces nosotros los cristianos tenemos el entendimiento, ¿verdad? Cegado, vamos a decirlo así de esta manera, cuando nos preocupamos por muchas cosas y no pensamos en Jesús. Entonces recuerde, perdemos o quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que me gusta mucho, hermanos, el otro comentario que leo, el Enduring Word, que se llama, lo dice así de esta manera. Dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y pongan mucha atención lo que este comentario dice. Dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Jesús abrió la conversación al preguntarles de qué habían hablado, de qué habían hablado de esto. Podemos saber que Jesús había caminado, dice, en silencio con ellos, dice, por un tiempo. Y cuando nosotros le leemos en la Biblia, y yo creo que esto, ¿verdad? Tiene mucha razón el comentario. Nomás leemos que se les apareció en el camino, pero el comentario llega o da a entender un poquito, hermanos, de que Jesús, ¿verdad?, caminaba en silencio con ellos, porque ellos ni siquiera lo habían conocido. Quizás ellos pensaban que era, como decía anteriormente, un forastero, pero dice que ellos iban caminando y él les escuchaba mientras continuaban, dice, su conversación. Y era evidente, ¿verdad?, en su semblante y tal vez en la manera en que caminaban, que estaban tristes. Jesús sabía lo que ya sabían, que estaban tristes, y lo que aún no sabían, que no tenían razón para estar tristes. Y dice el comentario esto porque en realidad no había razón por el cual estar triste, porque tantas veces, mis hermanos, que Jesús anduvo con sus discípulos, ¿verdad? Y con los apóstoles. Y tantas veces que les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, o el Hijo de Dios padeciera, tantas veces que les dijo la manera que iba a ser entregado y que ya era tiempo de ser entregado y era necesario que pasara por esto. Y aún dice el comentarista, en vez de sentir gozo por las cosas que estaban pasando, pues ellos se sentían tristes. Y hay otro comentario que dice, mis hermanos, que en realidad mucha gente se siente triste porque no lo ve con sus ojos naturales, vamos a decirlo así, en vez de verlo con sus ojos espirituales. Y ellos, pues, tal vez habían escuchado de las mujeres que habían ido al sepulcro, de los apóstoles que habían ido corriendo muy temprano para ver si era cierto que no estaba en la tumba. Habían escuchado tanto, pero tal vez estos dos hombres en camino de Maús querían verlo con sus propios ojos. Y en ese momento que estaba con ellos no lo podían ver de esa manera, sino que lo confundieron, recuérdelo, con un forastero. Y por eso le dicen, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús probablemente sonrió cuando dijeron esto. Él sabía bastante bien lo que había acontecido en esos días. Y es cierto lo que dice este comentario, mis hermanos, es cierto. Si alguien sabía lo que había sucedido en esos días, era el mismo Jesús. Ahora, ¿qué cosas? Al decir esto, Jesús hábilmente siguió la conversación, animando a los hombres a revelar sus corazones
a pesar de que él conocía sus corazones, había valor en que ellos se lo dijeran a Jesús. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno. Los hombres le explicaron lo que ellos sabían acerca de Jesús, ¿verdad? Ellos sabían su nombre y de dónde era. Ellos sabían que era un profeta. Ellos sabían que era poderoso en obra y que era poderoso en palabra. Ellos sabían que había sido crucificado, ¿verdad? Y en During War me gusta mucho porque dice que ellos sabían que habían prometido, que ellos sabían que había prometido redimir a Israel. Ellos sabían que otros decían que había resucitado de entre los muertos. Ellos también lo sabían, mis hermanos. Y nosotros esperábamos, dice, estos discípulos tenían una esperanza que había sido decepcionada, pero de alguna manera su esperanza estaba equivocada, que Él era el que había de redimir a Israel. Jesús les mostraría que su verdadera esperanza se cumplió en Él, dice, y en su resurrección. Y recuerde que muchos maestros o predicadores hablan acerca de que el pueblo de Israel esperaba, ¿verdad? De que Jesús fuera ese libertador con fuerza, con poder, ¿verdad? Quizás con un ejército grande, pero no, el reino del Señor era diferente, ¿verdad? Lo que ellos esperaban era espiritual, vamos a decirlo de esta manera. Y recuerde, cómo las mujeres habían dicho, lo único que estos discípulos tenían para basarse era el testimonio de otros, por eso tardaron quizás en creer. El reporte de las mujeres significaba poco para ellos y el reporte de Pedro y Juan, quienes habían visto las ropas en la tumba, significaba poco porque a él, dice, no le vieron. Y qué raro, ¿verdad? Porque como sus ojos estaban velados, ¿verdad? Porque iban con Jesús, iban platicando con Jesús y le iban hablando a Jesús mismo acerca de quién era Jesús y no le podían conocer, ¿verdad? Entonces es algo, yo lo llamo sobrenatural, mis hermanos, que Jesús hizo para que ellos no le conocieran, pero todo lo contrario. El comentarista me dice que mis hermanos, Jesús quería oír de la propia boca de ellos lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían, ¿verdad? Por eso Jesús les empezó a hacer preguntas y Jesús quería saber de ellos lo que quiere saber hoy de nosotros. ¿Podemos creer sin ver con nuestros propios ojos? ¿Podemos y debemos creer basados en los testimonios confiables de aquellos que lo vieron con sus propios ojos? Y recuerde, y esto me hace pensar, mis hermanos, de que en realidad creer en Jesús es creer por fe, pero el día de hoy hay mucha gente, lamentablemente lo digo, mucha gente quiere ver a Dios, a Jesús con sus propios ojos, mis hermanos, y ellos no entienden que creer en Jesús, creer en Dios, ¿verdad? Eso es por fe, ¿verdad? Un día lo veremos, sí es cierto, un día lo veremos, pero recuerde que el cristiano camina por fe. Entonces, una de las cosas es que mucha gente, ¿verdad?, quiere verlo con sus ojos como sucedía quizás con estos dos que iban en el camino de Maús. El versículo 25 al 27, Jesús les enseña por qué el Mesías tuvo que sufrir. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y esto me recuerda mucho, mis hermanos, no sé, alguna vez lo leí o alguien nos lo enseñó, acerca de cómo Jesús es presentado en cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento, en cada uno de los libros, ¿verdad? Desde Génesis, vamos a decir, hasta Apocalipsis. Y hay alguien que quizás lo tenga, pero yo no lo pude conseguir rápidamente. Pero cómo Jesús es representado en cada uno, la verdad, de los libros de la Biblia, mis hermanos. Entonces, por eso dice que, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice así,
Y me llama mucho a mí la atención cuando él les dice tardos de corazón. Déjame decirle por qué, mis hermanos. Que Jesús les dijo que el problema de su creencia estaba en su corazón, ¿verdad? Más en su corazón que en su cabeza. Muchas veces pensamos que los principales problemas para creer están en la cabeza, pero en realidad, dice aquí, se encuentran en el corazón. Y es cierto, muchas veces cuando uno le habla a una persona de Jesús, ¿verdad? Y aún cuando les decimos que Jesús es el Salvador y ellos te dicen con la cabeza que sí, muchas veces ellos, mis hermanos, mueven su cabeza y tú piensas y dices tú, no, pues yo creo que sí están entendiendo todo el mensaje, pero cuando uno les dice, ¿te gustaría que Cristo fuera tu Salvador? Y no, no es el tiempo, no, todavía no. Entonces ellos niegan ese paso que deben de dar de obediencia, ¿verdad? A recibir a Jesucristo como su Salvador o vamos a decirlo así, a dejarlo entrar en su corazón. Pero ahí es donde ellos cierran su corazón. Entonces por eso este pasaje aún nos enseña, ¿verdad? Que hay tardos de corazón, mis hermanos. Aunque alguien puede decir, el tiempo es de Dios, y es cierto, el tiempo es de Dios para la salvación de cada persona. Pero, mis hermanos, muchas veces, ¿verdad? La gente es tarda de corazón y Jesús aquí les dice, Jesús les dijo que el problema de su creencia estaba en su corazón que en su cabeza. Entonces, recuerde siempre esto, pero en realidad ese problema, ¿verdad? Nos enseña aquí que el problema es el corazón, no tanto es el entendimiento, porque muchas veces, lo dije anteriormente, lo pueden entender, pero no pueden abrir su corazón. Entonces, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara, dice, en su gloria. Ellos deberían haber creído todo lo que los profetas habían dicho, que el Mesías sufriría primero y después sería recibido en gloria. En una ocasión, mis hermanos, déjenme decirlo de esta manera, yo escuché, ¿verdad? Y si me equivoco, me gustaría que alguien me corrigiera, pero yo una vez escuché que dentro de lo que es el pueblo judío, mis hermanos, los únicos estudios que ellos tenían era acerca de la ley, y aunque sí había doctores y había quizás otros, ¿cómo se puede decir? Otras profesiones, vamos a decirlo así, mayormente se dedicaban al estudio de la ley, mis hermanos. Entonces, si ellos conocían la ley, conocían a los profetas, ¿por qué es que aún no pudieron conocer quién era Jesús y que era el Mesías? Ellos deberían de haber creído todo lo que los profetas han dicho, que el Mesías sufriría primero y después sería recibido en gloria. Entonces yo no sé por qué ellos se fueron por el lado de un libertador, vamos a decirlo así, en cuanto a guerra, en cuanto a ejército y no en cuanto a las cosas espirituales. Ellos eran, recuerde, es cierto que eran hombres comunes y simples, mis hermanos, pero ellos, ¿verdad? Aún estos hombres habían perdido ya la esperanza porque no conocían o no recordaban bien lo que los profetas decían acerca de Jesús. Ellos habían perdido el gozo, tenían un sentido de abandono espiritual, simplemente porque creían que Jesús no iba a resucitar, aunque ya gente les había dicho. Por eso su mente estaba velada, vamos a decir, o sus ojos estaban velados. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús empezó a enseñarles lo que sin duda fue uno de los estudios bíblicos más espectaculares que han sido enseñados, comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Él les dijo todo acerca del Mesías. Ahora, déjenme decirle, en un comentario yo leí, mis hermanos, que eran como, no sé si eran como 7 millas la distancia en el camino donde ellos estaban hasta Emaús, ¿verdad? Y si fueran 7 millas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque un comentarista lo dijo de esta manera. Ellos iban caminando, ellos tuvieron todo el tiempo, mis hermanos, para ir platicando y porque Jesús les empezó a dar una clase, déjenme decirle de esta manera, empezó a darles una clase y dice la palabra que desde Moisés y todo lo que los profetas decían,
¿verdad? Acerca de él y ellos podían ir escuchando. Y mis hermanos, más adelante dice que su corazón ardía. Entonces, ¿cómo estaría esa clase para aquellos que son maestros, verdad? ¿Cómo estaría la clase que Jesús les estaba dando? El mismo Mesías les estaba enseñando lo que la ley, lo que los profetas decían acerca de él. Y ellos, mis hermanos, todavía, aunque lo sentían ya en su corazón, no lo podían entender de esta manera, no lo podían ver como el Mesías. Y cuando dice, después de partir el pan, y aquí es donde me gusta mucho porque dice que después de partir el pan, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, dijo. Aunque no fue lo que se podría llamar una cena sacramental, había algo en ella que les mostró quién era el misterioso y sabio invitado. Antes sus ojos estaban velados, según lo que dice Lucas 24:16. Ahora les fueron abiertos los ojos y le reconocieron al partir, dice, el pan en este capítulo 24, versículo 35. Dice, mas él se desapareció de su vista. Y qué raro, ¿verdad? Que nomás lo reconocieron que era el Mesías, que era Jesús. Dice que él desapareció de su vista. Tan pronto como sus ojos fueron abiertos a ver a Jesús, dice, por quien realmente era, él se fue milagrosamente y ambos dijeron lo que había en sus corazones. Sus corazones ardieron mientras lo escucharon hablar y enseñar. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba, incluso aunque no sabían que era Jesús, incluso cuando no creían que él había resucitado de entre los muertos, sus corazones aún ardían debido al ministerio de la palabra de Dios y de Jesús y la palabra viva de Dios. Entonces, la palabra de Dios puede tener este mismo efecto en nuestros corazones, incluso cuando no sabemos que es Jesús, dice, haciendo su trabajo. Y el comentarista es muy claro cuando dice esto. Y da a entender, mis hermanos, que cuando este pasaje habla acerca de lo que Jesús decía, déjeme decirle que cuando hay un maestro enseñando, cuando hay un pastor predicando, ¿verdad? Y que se predica y que se enseña la palabra, ¿verdad? Es Jesús hablando a nuestra vida y a nuestros corazones. Entonces, no, muchas veces hay gente que dice, no, a mí no me gusta cómo enseña él, no, a mí no me gusta cómo. Y recuerde que la palabra es la palabra y es la que lleva el poder. ¿Sí? Entonces, recuerde, mis hermanos, ninguno de los dos sabía que el corazón del otro ardía hasta que Jesús se fue. Después de eso, ellos podían tener una comunidad de corazones, dice el comentarista, ardientes juntos. Una de las razones para las que Jesús se fue para que se amaran y ministraran el uno al otro. Entonces, ellos no lo podían entender cuando Jesús hablaba, sus corazones ardían, pero hasta que Jesús se fue, déjenme decirle, ellos mismos empezaron a hablar de cómo sentían su corazón mientras él hablaba, y eso es por la palabra que Jesús estaba diciendo. Y déjenme decirle ya mis hermanos, para terminar, el versículo 33 al 35 de este capítulo de Lucas 24, ellos cuentan las buenas noticias y esto es muy interesante. Déjeme decirle por qué. Versículo 33 al 35 del capítulo 24 de Lucas. Dice, y levantándose en la misma hora, dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido, dice, al partir el pan. Entonces, el comentarista me gusta mucho, mis hermanos, porque él llega a decir, y fíjense, caminaron 7 millas, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Si es que no me equivoco yo, mis hermanos, pero dice, y levantándose en la misma hora, ya habían caminado 7 millas, llegaron ahí, cenaron con Jesús, dice la palabra, dice, y en la misma hora volvieron a Jerusalén, ¿sí? Entonces, el comentarista me encanta porque dice,
que ¿cuánto tardaron en caminar las 7 millas y recibir toda la enseñanza? Dice el comentarista, y me gusta mucho porque dice, y de regreso, ¿cuánto tardarían? Sí, para ir y correr y llevar las noticias de que habían estado con el Mesías, que habían estado con Jesús. Entonces, una de las cosas es que dice aquí, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y la noticia cambió. Ya no era tanto hablar de la muerte y la crucifixión de Jesús como algo, ¿verdad? Nuevo, sino que ahora lo nuevo era de que habían visto a Cristo, a Jesús resucitado. Entonces ya se les había aparecido y dice aquí que también a Simón se le apareció. Entonces ellos contaban las cosas, ¿verdad?, que les habían acontecido en el camino. Entonces era algo, una nueva, vamos a decirlo así, una nueva novedad. No que quitara el poder de la muerte y de la crucifixión, sino que ahora hablaban acerca de la novedad de la resurrección del Señor, porque ahora muchos o varios ya lo habían visto y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Después de una caminata de 7 millas de ida, dice, ellos estaban tan emocionados que caminaron 7 millas de regreso y probablemente mucho más rápido de regreso. Ellos tenían la pasión de contar las maravillas, dice, de la resurrección de Jesús. Entonces, recuerde que este pasaje nos habla acerca de cómo ellos sentían ahora algo diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora habían visto al Señor, porque ahora habían estado con el Señor ya resucitado. Entonces la perspectiva que ellos tenían, aquella perspectiva que ellos tenían, que estaban llenos de tristeza, ahora se había convertido en gozo. Y eso, y ya para terminar, eso es lo que sucede en el corazón de muchas personas cuando en realidad saben que Jesús está con ellos, que camina con ellos, que vive en ellos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Es un gozo que produce, dice la Biblia, en nuestros corazones, mis hermanos. Aún, déjenme decirle, aún dice que cuando Jesús está con nosotros, la tristeza se va, no queda para siempre. Y ese es el poder del Señor, y ese es el poder, déjenme decirlo, de la resurrección del Señor. Por eso, mis hermanos, le doy las gracias en esta tarde por haber estado con nosotros. Gracias porque hemos compartido de la palabra. Esperamos, mis hermanos, que se conecten más personas. Gracias les doy por el tiempo, mis hermanos, y gracias a Dios porque podemos estudiar juntos la palabra. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios y después vamos a ver los anuncios y después, de verdad, despediremos. Vamos a orar. Gracias te damos en esta hora, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias, Padre, porque Señor, ahora sabemos que tú estás con nosotros en nuestro corazón. Gracias porque tú nos ayudas. Gracias porque tú nos alientas, Padre. Y Señor, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Bendice a mis hermanos, a mis amigos oyentes, donde quiera que se encuentren, Padre. Y bendice a tu iglesia, Señor. Gracias te damos por todo y oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo miércoles. Recuerden, les esperamos los domingos en la mañana en el templo y los domingos en la tarde a las 5 a través de los medios que tenemos para transmitir, mis hermanos. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga y hasta la próxima, mis hermanos. En lo incierto, en tinieblas.